Deseamos bendiciones para todos los amigos y hermanos en Cristo Jesús que en esta ocasión nos están mirando, nos están escuchando. Su hermano en Cristo Jesús, su amigo Herminio López Montero. En esta ocasión vamos a tratar el tema sobre los hijos de María. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios en las Sagradas Escrituras en cuanto a este tema que para algunos se ha vuelto o es un tema con un poco de dificultad para entenderlo, y es natural que así sea por las diferentes interpretaciones que hay sobre María, la madre de Jesús, y los mencionados en la Biblia como los hermanos de Cristo Jesús. Vamos a ver qué nos dicen algunos versículos de las Sagradas Escrituras. El Evangelio de Mateo capítulo 13, versículo 55, nos dice que cuando el Señor Jesús terminó algunas parábolas, se fue de ahí y llegado a su tierra, es decir, la tierra donde él había crecido, la tierra donde él había estado por mucho tiempo, dice que enseñaba en la sinagoga de ellos, es decir, el lugar donde se reunían los judíos para estudiar las Sagradas Escrituras. De modo que en la sinagoga de ellos se maravillaban y decían de Jesús: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Estaban admirados, estaban impactados por la sabiduría de Jesús y por los milagros que realizaba. Y era propio entonces que se hicieran las siguientes preguntas que nos dice el versículo 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? En el versículo 56 siguen con la interrogante: ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, ¿quiénes? Judíos. Acuérdense que él estaba en Nazaret, el lugar, la ciudad donde él estuvo muchos años en su niñez. Por eso se habla de él como que estaba en su tierra, en Nazaret, donde él era bien conocida la familia de María, era conocido José, Jesús, y por lo tanto, lo que aquí dice, sus hermanos, y además sus hermanos, además los nombres mencionados: Jacobo, José, Simón y Judas, y sus hermanas, de quienes no se mencionan los nombres de estas mujeres. El asunto es que se escandalizaba la gente, era motivo de escándalo la sabiduría de Jesús y los milagros que él desarrollaba, porque lo estaban mirando como un ser humano cualquiera, y un ser humano a nivel en que se encontraban sus demás hermanos, varones y mujeres. En el Evangelio de Marcos capítulo 6, en el Evangelio de Marcos capítulo 6, versículo 3, nos dice de la siguiente manera:
¿no es este el carpintero hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Son con esto ya dos evangelistas que dan el mismo testimonio, hermanos y hermanas de Jesús. Aquello de que todos los judíos se identificaban como hermanos de Cristo, creo que con eso se establece la diferencia, porque aquí están hablando de varones y de mujeres. La confusión viene porque los nombres de sus hermanos son Jacobo, José, de Judas y de Simón, nombres que también se encuentran mencionados cuando se dan la lista de los discípulos de Jesús. Los discípulos de Jesús son los siguientes: Simón Pedro, Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, también conocido como Judas, Judas Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote. Como vemos aquí, la lista de los nombres de los discípulos, y aún dentro de la lista de los discípulos de Jesús hay discípulos con doble nombre: Simón Pedro, Judas Iscariote, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el cananita llamado el Celote. Los sobrenombres o los apodos, sin duda que eran para poder identificarlos, para poder identificar a un Simón, en este caso Simón Pedro, de Simón el cananita. Así que los sobrenombres y los apodos, o el doble nombre, digamos, eran solo para poder identificar el uno del otro. Como vemos, había dos Simones, Pedro y el cananita. Había dos Judas, Judas Iscariote y el hermano de Jacobo. Había dos Jacobos, el hijo de Zebedeo y el hijo de Tadeo. Eran los discípulos de Jesús. El problema viene cuando se mencionan los nombres de los hermanos de Jesús, que también en el Evangelio de Juan capítulo 7, versículo 1 al 9, se presentan esos nombres donde dice que se llamaban José, Jacobo, Judas y Simón, además de sus hermanas. Este es el problema, que no debía ser ningún problema, porque donde quiera hay nombres repetidos. Daré unos ejemplos. Un servidor tiene 12 hijas, pero dos tienen el mismo nombre. Una se llama Elizabeth, que es en inglés, y la otra se llama Isabel, que es en castellano. Pero Isabel y Elizabeth es el mismo nombre. ¿Cómo las identificamos mejor? A una le decimos Betty y a la otra le decimos Chabela o Chabelita. Así, en toda sociedad hay nombres repetidos. Por ejemplo, en mi iglesia hay 3 mujeres, 3 hermanas mayores de edad que se llaman Rosa María. Cada una tiene sus apellidos, pero las identificamos más fácilmente diciendo la hermana Rosa de Tehuantepec, la hermana Rosa de Jalapa y la hermana Rosa de El Reparo. Y es esta repetición de nombres
entre los discípulos y los hermanos de Jesús, donde se quieren o se aprovechan para confundir y para decir que Jesús no tuvo hermanos. Ahora veamos lo que la Biblia nos dice de los hermanos de Jesús. Primero nos dice en el Evangelio de Juan capítulo 7, versículo 1, que los hermanos de Jesús eran incrédulos. Y voy a permitirme leer este pasaje del capítulo 7 del Evangelio de Juan, del 1 al 9. Dice así la palabra de Dios: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Y estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, escribe Juan el evangelista, y le dijeron sus hermanos, no los judíos, como dicen algunos, que todos los judíos eran hermanos de Jesús, porque así se trataban como hermanos. Es cierto que en la Biblia los descendientes incluso se tratan como hijos incluso del bisabuelo o del abuelo o del tatarabuelo. Pero en este caso, el evangelista Juan está diciendo que estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí, vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. El evangelista Juan todavía agrega en el versículo 5 lo siguiente: porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presente. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece. ¿Por qué no los aborrecía a ellos? Porque ellos no creían en Jesús, y a Jesús sí le aborrecían. Los hermanos de Jesús, por el testimonio de Juan, vemos que eran incrédulos en Jesús. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiendo dicho esto, se quedó en Galilea. Veamos pues cómo los hermanos de Jesús, Jacobo, José, Judas y Simón, además de sus hermanas, no creían en Jesús, eran incrédulos. ¿Qué pasó con los discípulos? ¿Qué pasó con los hermanos de Jesús posteriormente? ¿Siguieron de incrédulos o creyeron? Yo pienso que después de la muerte y la resurrección de Jesús, que fue una noticia en toda la ciudad de Jerusalén, sin duda, aunque los judíos dijeron y regaron por toda la ciudad la idea de que el cuerpo de Jesús había sido robado por sus discípulos. Aunque ellos extendieron esta noticia, esta mentira en la ciudad, sin embargo, pienso que una buena cantidad de personas escuchó esto, y sin duda alguna que recordaron que Jesús muchas veces dijo que él tendría que resucitar. Entonces, después de la muerte y la resurrección de Jesús,
pienso que los discípulos, los hermanos de Jesús, después de su muerte y su resurrección, ellos, por este milagro de la resurrección, ellos se convirtieron, ellos creyeron en Cristo Jesús, porque el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, primera de Corintios, capítulo 9 y versículo 5, en donde él reclama a la iglesia de Corinto los derechos que no le reconocían algunos, hace la pregunta: ¿no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles? Y los hermanos del Señor, así que los hermanos del Señor ya andaban sin duda en viajes misioneros, evangelísticos, acompañados de sus mujeres. Los hermanos carnales de Jesús después se convirtieron en Cristo Jesús. Pablo está testificando de este suceso. Por lo tanto, veamos cómo el apóstol Pablo también está afirmando que Jesús tenía hermanos. Por cierto que tenemos que reconocer que los que defienden la virginidad perpetua de María, ellos exigen, reclaman que se les lea un versículo donde digan los hijos de María. Pero debe ser suficiente el que el apóstol Pablo esté diciendo los hermanos de Cristo Jesús. ¿Acaso estaría equivocado el apóstol Pablo? ¿Estaría engañándonos el apóstol Pablo? Podemos seguir viendo lo que la Sagrada Escritura nos dice en Isaías 7:14, donde dice el profeta, hablando de Cristo Jesús, en el capítulo 7, versículo 14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Este versículo es tomado para decir, para sustentar que el profeta está anunciando que la Virgen solamente tendría un hijo, o que María tendría un hijo. Más bien debía tomarse en cuenta que el profeta está diciendo que María, como virgen, iba a tener un hijo, no un único hijo. ¿Por qué un hijo? Porque también podría tener dos hijos a la vez, podría tener gemelos. Esa es una razón. La otra razón es que el profeta dijo: y la Virgen concebirá un hijo, porque estaba hablando de la singularidad, estaba hablando de la distinción de María y el hijo que iba a tener, porque sería el único hijo que se llamaría Emmanuel, Dios con nosotros. Sería el único hijo que se llamaría Jesús, porque él iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Sería el único hijo porque sería el único que se llamaría Hijo de Dios. Decía que tendría un hijo porque sería concebido de manera sobrenatural, vendría al mundo y sería concebido no por la forma normal, humanamente hablando, sino de una forma sobrenatural,
concebida por el Espíritu Santo, donde no habría participación de varón, de hombre. Sería concebido de manera sobrenatural, maravillosa, por el poder, por la acción y decisión de Dios y del Espíritu Santo. Es por eso que Isaías dice, y la Virgen concebirá un hijo, como virgen. No dice, y María concebirá un hijo o un solo hijo. Porque entonces tendremos además una abierta y clara contradicción con lo que el evangelista Mateo, que la mayoría afirma que Mateo escribió para los judíos, que Mateo escribió en el idioma arameo, que era el idioma que hablaba Jesús, y Mateo nos dice en el capítulo 1, versículo 25, dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. No dice que la conoció hasta que dio a luz su hijo unigénito, sino dice su hijo primogénito, señalando con esto que sería el primero, no sería el único. Y no confundir esto de primogénito con la cuestión de la primogenitura. Una cosa es ser el primogénito y otra cosa es la primogenitura. La primogenitura es la herencia, la doble parte de herencia que le tocaba a él, a el primogénito, con relación a los demás hijos. A él le tocaba doble parte de la que le tocaría a cada uno de los hijos que la pareja, que el matrimonio podía tener. Por ser el primero, por tener, dice, por ser la fuerza de los lomos del padre, él recibiría doble herencia. Eso es la primogenitura. Y primogénito es el primer hijo. Y el primer hijo debía recibir la primogenitura, independientemente de que por alguna razón a otro hijo se le diera la doble herencia. No por ser el segundo o tercer hijo que recibiera la primogenitura, por alguna razón, era el primogénito. No, se le daba la primogenitura por alguna razón específica, por alguna razón especial, pero el primogénito siempre ha sido, siempre es y siempre será el primer hijo. Y Mateo, precisamente para evitar la confusión que el hombre podría expresar, tener, leyendo al profeta Isaías en su capítulo 7, versículo 14, es que Mateo dice, no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito. Ya sabemos que la palabra conocer aquí tiene connotación sexual. No nos hagamos inocentes. No podemos, ni es correcto, ni es honesto tomar aquello de que los hombres creyeron hasta que vino el diluvio universal, porque sabemos que los que no entraron al arca murieron. Y si dice no creyeron hasta que vino el diluvio, es decir, hasta que vieron que estaba lloviendo y que las puertas del arca ya se habían cerrado, creyeron lo que Noé les había dicho, que iba a llover y que iba a llover y que por eso estaba haciendo el arca. Cuando creyeron, era imposible ya entrar al arca porque ya estaba cerrado. Por eso es que dice que creyeron, no creyeron sino hasta que vino el diluvio. Y no usar este texto, porque eso sería un absurdo y una torpeza mental. Igualmente cuando se dice que
Jesús no era el primogénito, sino que era el unigénito, sustentándose más en las palabras del profeta Isaías, palabras que son aclaradas por el evangelista Mateo. Así es que ahora vemos pues a los hermanos de Jesús y vemos pues que no hay tal cosa también de María con relación a la cuestión de perpetua virginidad, porque tuvo más hijos, porque Mateo dice que fue su primer hijo, y además, para sostener esta idea de la perpetua virginidad de María, se dice, se sustenta, se argumenta que María fue preservada de toda mancha del pecado original. Pero es un pensamiento puramente humano, es un argumento puramente humano, no tiene base bíblica, no tiene fundamento bíblico. Todo lo que se diga alrededor de esto no son más que pretensiones humanas para endiosar a un ser humano, para ponerle al mismo nivel de Jesús. Tenemos el ejemplo de Betsabé, la madre de Salomón, cuando ella se acerca a Salomón para pedirle que cumple el deseo de su hermano Adonías, el mayor. Se atreven a decir, miren lo que pasa allá arriba, miren lo que pasa allá en el cielo. Porque el rey Salomón le dio entrada, le dio donde sentarse y le dijo, habla, madre mía, que no te negaré nada. Pero cuando él oyó la petición, reaccionó Salomón molesto. Y no molesto porque era un ser humano, con errores como cualquier ser humano. No. Sino porque sin duda, pretendía Adonías con recibir a la mujer del rey como mujer, entregada por Salomón, después, sin duda, tener derecho al trono del pueblo de Israel, y así seguir peleando por el reinado que David ya le había dado al hijo Salomón. Sin embargo, esto no pasa en la Biblia como dicen, en el cielo, perdón, no pasa esto como dicen. Y se esconde la reacción y la respuesta de Salomón ordenando la muerte de Adonías. No se puede tomar este versículo. Además se argumenta que es una sombra. Solamente es una sombra, no, Señor. El que dice que es una sombra de Jesús, Salomón y Betsabé, que son una sombra de Jesús y de María, se equivoca. Totalmente equivocado. Qué pena que personajes con doctorados en teología, con especialidades en Biblia digan esto. ¿Acaso se han olvidado que el apóstol Pablo dijo, más la ley teniendo la sombra de los bienes venideros? Pablo señala que todos los libros que escribió Moisés, lo que dice Moisés en los 4 libros de Génesis, a número, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, esos son los que se llaman la sombra de la ley. Todo lo que se presenta ahí, como en el caso de la roca, como en el caso de la serpiente puesta sobre el asta, como aquel lugar de la fuente de agua que se llamó Mara, son figuras, son sombras de Cristo. Pero el apóstol Pablo, que es el mejor intérprete de la Biblia,
nunca dice que Betsabé es la sombra de Cristo, de María, y Salomón es la sombra. Lo que ellos hacen aquí es lo que está pasando en el cielo con Jesús y María. María preservada de toda mancha original es un pensamiento, es un argumento puramente humano, nacido del corazón humano, nacido de la mente humana, nacido de la interpretación humana. Lucas, Evangelio de Lucas capítulo 2, versículo 24, nos dice lo siguiente, que María se presentó para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolos o 2 palominos. Esto es lo que nos dice Lucas 22 al 24. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y Jesús abrió matriz. ¿Cómo se puede hablar entonces ahora de perpetua virginidad? Será llamado santo al Señor, y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley de Moisés, en la ley del Señor, un par de tórtolos o 2 palominos. Ahora escuchemos lo que nos dice el libro de Levítico, capítulo 12. El libro de Levíticos, capítulo 12, nos dice así las Sagradas Escrituras. Levítico 12, versículos 1 al 4 y del 6 al 8. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y el 8º día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Versículo 6. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto, y un palomino o una tórtola para expiación, a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y él ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella. Y expiar es cubrir, tapar los pecados, y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella, y será limpia. Y Lucas nos dice que ella fue y ofreció las 2 tórtolas por sacrificio, por holocausto, para expiación, y ella fue limpia. Eso es lo que dice la Biblia. Los hombres pueden decir otra cosa, pero allá ellos, con su interpretación caprichosa y vanidosa, y también interpretación necia, torciendo las escrituras y llevando a los hombres por caminos equivocados. Veamos ahora lo que pasa en el capítulo 2 de Lucas,
capítulo 48. Lucas 2, versículo 48, nos dice de la siguiente manera: cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar? La aflicción y la angustia son producto del llamado pecado original, producto de una naturaleza humana contaminada, producto de una naturaleza pecaminosa que hemos heredado de nuestros padres. Así que no podemos hablar, no podemos creer siquiera en eso de que Dios la libró de toda mancha original. Ella fue un ser humano, como todo ser humano. Ella como joven, también como mujer joven, también tuvo deseos de casarse, también tuvo que cumplir lo propio de todo ser humano, vivir su vida como mujer, vivir su vida como esposa, gozar de la sexualidad y traer al mundo los hijos productos de la sexualidad, que de acuerdo con Dios no es un pecado dentro del matrimonio. Antes de que cayera en pecado el hombre, y antes que abriera su vida al pecado y contaminara la naturaleza en que vivimos y la propia naturaleza humana, Jesús le dijo al hombre: henchid, multiplicaos y henchid la tierra. Y dice el libro del Génesis, hablando de la creación del hombre y la mujer: y vio Dios lo que había hecho, y vio que era bueno en gran manera. No dice que era bueno en gran manera cuando creó los animales, cuando creó los árboles, cuando creó las bestias. No, 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 no. Cuando creó los animales, cuando creó las bestias, cuando creó los árboles, cuando creó las otras cosas, el Génesis dice que vio Dios lo que había hecho y que lo que había hecho era bueno. Pero cuando creó al hombre y a la mujer, dice que vio lo que había hecho, que era bueno en gran manera. Y en esa condición les dijo: echid y multiplicad la tierra, llenad la tierra. No es visto como pecado la realidad, la realización de la sexualidad del ser humano cuando Dios los creó originalmente. Así que ¿cómo puede verse como pecado el que María haya disfrutado su vida como esposa, haya cumplido su marido como esposa y haya tenido hijos como esposa? Al contrario, es una bendición para una mujer tener hijos. Sabemos que en la sociedad judía, la mujer que no tenía hijos vivía en vergüenza. Por eso la madre de Juan el Bautista, cuando ella estaba embarazada, dijo: Dios ha quitado mi afrenta entre los hombres. Vemos que el olvido de María es propio de una naturaleza afectada por el llamado pecado original. Y Jesús les dijo: ¿por qué me buscaban? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar? Ambos, sin duda José y María, se habían olvidado cuál era la razón de que el verbo, de la palabra de Dios, se hubiera hecho carne.
hubiera sido concebido en el vientre de María y hubiera nacido en esta tierra. Ellos se habían olvidado la razón de estar Jesús en la tierra. Y estos productos del pecado original, el olvido. Además, el Salmo 51, versículo 5, el salmista nos dice: de aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y en Romanos 3:23 el apóstol Pablo dice: por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. No digo por cuanto todos pecaron menos uno. ¿O sería un inocente Pablo? ¿O sería un ignorante? ¿O se equivocó Pablo? Por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y todos hemos pecado por razón de que todos estamos en los lomos de nuestro primer padre humano, Adán. La primera carta a los Corintios voy a leer este versículo. Nos dice así en el capítulo 7 del 3 al 5: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro. Si Pablo tuviera la misma idea de los que defienden, de los que hablan de la perpetua virginidad de María, no hablaría de esta manera, diría otra cosa, de modo que liberara de esa responsabilidad a María, la madre de Jesús. Hay unos argumentos y una manera de defender que los llamados hijos, hermanos de Jesús, no eran hijos de José, que eran hijos de José con otra mujer y que esa mujer ya había muerto, que José era viudo. Entonces, si esto es así, entonces estos hijos no eran hermanos de Jesús. Entonces el apóstol Pablo se equivocó cuando habla de los hermanos de Jesús. Si es que es cierto esto de que esos hijos eran hijos de otra mujer con José que ya había muerto. No eran hermanos de Jesús entonces, porque José no era padre biológico de Jesús. Por lo tanto, esos hijos no podían ser hermanos de Jesús. Por lo tanto, el apóstol Pablo se equivocó. No hay tal perpetua virginidad de María. La Biblia da testimonio que Jesús tuvo hermanos y que ellos se llamaron Jacobo, José, Judas, Simón y además sus hermanas que eran mujeres. Por lo tanto, queda establecido que a pesar de la repetición de nombres, que a pesar de que sus hermanos se llamaban como se llamaban 4 discípulos del Señor Jesús, eso no elimina la realidad de que eran hijos de María. Que Dios añada bendiciones a la vida de todos. Señor les bendiga.